El día de hoy vamos a estudiar proyección caballera. Dentro de los sistemas de proyección está este sistema, donde vamos a representar un objeto que está en la realidad con ciertas condiciones. Por ejemplo, vamos a analizar que para proyección caballera, tanto el eje de las X debe estar a 0 grados, el eje de las Y a 90 grados, el eje de las Z a 45 grados. También debemos considerar los aspectos de escala. Por ejemplo, para el eje de las X y el eje de las Y tenemos una escala natural, 1 a 1. ¿Eso qué quiere decir? Representamos nuestro objeto en la realidad con las mismas dimensiones, tanto para el eje X como para el eje Y. Más sin embargo, para el eje de la Z tenemos una escala 1 a 2. ¿Eso a qué hace referencia? Que es una escala de reducción. Entonces implica que todas las medidas o las dimensiones que correspondan al eje de la Z o la profundidad de la pieza estarán a la mitad, porque están representadas en una escala de 1 a 2. Es decir, la dimensión media de lo que representa en la realidad. Tenemos nuestro pequeño ejemplo. Tenemos un cubo de 40 unidades. Tanto en el eje de las X como el eje de las Y conservan las mismas unidades, pero en la proyección de profundidad de la pieza simplemente están a la mitad en la escala de reducción, tan solo 20 unidades. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que tenemos en esta parte, donde tenemos nuestro objeto en la realidad con sus dimensiones principales y con un valor de profundidad de 50 unidades. Bueno, lo primero que debo comenzar a revisar son los ejes, que el eje de las X esté a 0 grados o hacer mi sistema de proyección. Mi eje de las Y a 90 grados y mi eje de Z a 45 grados. Comenzaría por bosquejar la geometría considerando los primeros dos ejes X e Y. Yo en esta posición avanzaría realmente 30 unidades, comenzaría a dibujar mi objeto. Asimismo aquí avanzaría con 20 unidades. Tendría el resto que serían 15 unidades. Avanzaría aquí con 20 de acuerdo a lo que ya tengo bosquejado. Aquí tendría 30 unidades. Avanzaría el resto que son 10. Regreso con 15 unidades. Todo eso es viendo la pieza de referencia o nuestro objeto real. Y aquí también tenemos 50 unidades. Entonces, para este ejemplo de nuestra geometría, ya tenemos lo referente a crear la geometría tanto en el eje X como en el eje Y. Ahora voy a hacer la proyección en el eje Z. Lo que necesito es avanzar la mitad de la unidad que es en la realidad. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Por ejemplo, si la profundidad son 50 unidades, en la escala 1 a 2 serían 25 unidades a 45 grados. Esa misma proyección tendría que realizarla en el otro vértice o dependiendo de la geometría de mi pieza. Por ejemplo, igual aquí, que en este caso corresponde las mismas 25 unidades a 45 grados. Asimismo, yo tendría que hacer la proyección de cada uno de los elementos que tengo aquí. Simplemente estoy trazando la proyección de cada uno de mis elementos. Y para concluir la representación de mi objeto, que en este caso es el que tengo aquí, simplemente estoy cerrando las líneas que se me indican. Y voy a hacer un pequeño recorte. Bueno, hasta aquí debió haber llegado mi primera proyección. Ahora tendría ya la proyección caballera de mi objeto. Simplemente vamos a pasar a lo siguiente. Ahora
yo podría también empezar a hacer la proyección o las medidas. Entonces, en este caso, para corroborar, aquí tengo 50 unidades, aquí tengo las 15 unidades, aquí tengo 45 unidades. Simplemente estoy replicando las unidades que se me indican para corroborar que he realizado la proyección adecuadamente. Bueno, y la más importante, la que está sobre el eje de Z. Aquí la podemos observar. Aquí tenemos nuestra proyección de 25 unidades. Bueno, de esta manera tenemos nuestro objeto real, que lo bosquejamos aquí, y nuestra proyección en el sistema de proyección caballera. Espero que esto haya sido de ayuda. Nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima.